Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversalo by Arias. Como parte de nuestro IP Week 2025, hoy abordaremos un tema clave en el mundo digital: phishing y otros ciberdelitos. Contamos con la participación de un invitado especial con amplia trayectoria en el campo de la ciberseguridad, Amílcar de León, profesional especializado en la protección contra amenazas digitales y líder de la División de Servicios Educativos de Ciberseguridad en Cyber Center para Devil Group. Con más de 10 años de experiencia en ethical hacking, auditorías de ciberseguridad y cumplimiento de normativas internacionales, Amílcar ha liderado programas de concientización y gestión de riesgos tecnológicos para sectores clave como el financiero. Además, es instructor certificado en ethical hacking y digital forensics y forma parte del equipo de respuesta a incidentes de Devil Group. Junto a él, nos acompañan expertos de derecho de propiedad intelectual y ciberseguridad de Arias en toda la región: Cristina Ortega, asociada de Arias Guatemala; José Antonio Villeda, asociado de Arias Honduras; Jorge Ortega, asociado senior de Arias Panamá; y Jimena Marcico Betere, paralegal de Arias Guatemala. Vamos a darle paso a nuestros expertos para que compartan sus perspectivas y experiencias sobre este tema. Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast donde vamos a explorar un tema de gran relevancia y de gran preocupación en la área digital, que es el phishing y otros ciberdelitos. Los ciberdelitos no son un tema nuevo, digamos, ¿verdad? O sea, no es que sean de reciente ocurrencia, sino ya hay muchos ciberdelitos que se cometen desde hace mucho tiempo. De hecho, desde que empezamos con todo el tema de las computadoras, de los teléfonos móviles, estos ciberdelitos se han cometido, pero con el aumento, digamos, de la digitalización del mundo, estos han aumentado y obviamente se han transformado y se han convertido en temas de mucha importancia y relevancia, porque ya no solo afectan a algunos sectores, ya no solo afectan a algunos tipos de bienes protegidos, sino que, por ejemplo, nos pueden llegar a afectar hasta la intimidad, la privacidad, nuestros datos, nuestra identidad. Entonces, las finanzas, entonces ya es un tema de gran relevancia. A lo largo de este podcast vamos a desarrollar qué es el phishing y otras amenazas que existen en el mundo digital. Vamos a exponer sobre algunas estrategias para identificarlo con los expertos con los que contamos el día de hoy, así como ciertas recomendaciones para prevenir estos ataques y para estar nosotros protegidos de mejor forma. También vamos a hablar un poco sobre las legislaciones nacionales e internacionales, hacia dónde van encaminadas, qué países están más desarrollados en estas legislaciones, qué países o regiones están un poco menos desarrollados, pero ¿qué tenemos, digamos, en los países que no hay regulaciones? ¿Qué se puede hacer o qué leyes podemos utilizar como para suplementar esta falta de legislación? Eh, digamos, hay temas de importancia que vamos a tratar el día de hoy, como por ejemplo, que la dificultad que se puede dar en implicar a los responsables, ¿verdad? Obviamente por el tipo de delitos, no necesariamente están en un mismo lugar, ¿verdad? El delito se comete en un lugar, la víctima está en otro lugar y el responsable está en otro lugar, entonces eso puede generar algunos desafíos, digamos, a la hora de tratar de, de poder como hacerse enforcement de los derechos. Entonces, pues nuestro podcast más o menos va a ir en esa dirección, en ese sentido. Tenemos expertos y para el desarrollo de este podcast vamos a tener primero como host a Jimena Marcico Betere, que es asociada en Arias Guatemala, al ingeniero Amílcar de León, que es Cyber Security Manager de Bell Group; José Antonio Villela de Arias Honduras; Jorge Ortega de Arias Panamá; y yo, Cristina Ortega de Arias Guatemala. Para nosotros va a ser un gusto compartir este tiempo con ustedes y pues sin más podemos comenzar. Jimena, te doy la palabra para que nos puedas Gracias, guiar a través Cristina. del podcast. Gracias, Cristina, y gracias a todos por acompañarnos. Creo que va a ser de gran importancia y todos vamos a aprender muchísimo de este podcast. Como primer punto, creemos que es importante que empecemos a abordar un poco el tema técnico y todas las definiciones y conceptos, ¿verdad? Para que podamos comprender mejor qué es el phishing. Y pues voy a iniciar preguntándole al ingeniero Amílcar de León, ¿qué es la ciberseguridad y por qué es tan importante? Gracias, Jimena. Un gusto estar acá con el equipo de Arias en este podcast. Pues bueno, básicamente como creo que desde hace varios años toda nuestra vida está en la nube o en un dispositivo, todo es digital. Nuestro activo más importante como personas y también como empresas es la información.
¿Por qué decimos que el activo más importante es la información? Porque la información es poder, es la nueva moneda, es lo que buscan los cibercriminales para poder delinquir y poder obtener un beneficio económico al final del día, ya sea robando nuestra información, que es sumamente valiosa para las organizaciones, o provocando que nosotros perdamos el acceso a dicha información. Y con eso, pues ellos pueden generar actividades delictivas como extorsión cibernética, entre otras cosas que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, la ciberseguridad lo que procura es poder proteger la información en los medios digitales, toda la parte electrónica, dispositivos, computadoras, servidores. Bueno, podemos hacer una larga lista de dispositivos electrónicos que utilizamos no solo en el trabajo, sino en el hogar. Ya todo hoy en día se conecta al internet, hasta la refrigeradora se conecta al internet para avisarnos cuando se acabó la leche, ¿verdad? Entonces es importante esta parte en el ámbito personal como en el ámbito corporativo también. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, básicamente es importante que entendamos un poco qué es el phishing. Actualmente, este es un tipo de ataque a través del cual los delincuentes pueden acceder a la información de las personas y también es conocida como un tipo de ingeniería social porque a diferencia de otros tipos de delitos, ¿verdad? Utilizan errores humanos, historias fraudulentas o tácticas de presión para que las personas puedan dar acceso directo a sus datos, ¿verdad? Entonces, creo que es importante preguntarle a usted, ingeniero, cuáles son las señales más comunes que nos pueden indicar que un correo electrónico o un sitio web es un intento de phishing. Buena pregunta. Mencionaste algo interesante, ese tema de ingeniería social. No sé si mucha de la audiencia conoce este concepto y al final la ingeniería social hay una discusión por ahí si es arte o es ciencia, pero es el arte del engaño al humano. Y los cibercriminales utilizan esto porque es más fácil engañar a una persona a hackear un sistema complejo como lo vemos en las películas, que hay una persona detrás de una computadora tecleando letras verdes en una pantalla negra. Obviamente los ataques cibernéticos sí tienen un componente tecnológico importante, pero un virus informático, por ejemplo, no es nada sin una puerta de acceso que le damos más fácilmente nosotros como usuarios. Entonces, esa es la principal razón por la cual el phishing tiene tanto éxito. El phishing no es una técnica nueva, sofisticada del último año. El phishing tiene mucho tiempo de existir y sigue funcionando porque las personas seguimos cayendo en esos engaños. Y hay una amplia gama de ataques cibernéticos que no nos alcanzaría el tiempo hoy para explicarlos, pero muchos de estos ataques, como voy a mencionar algunos, por ejemplo, ransomware, ataques a la cadena de suministro, etcétera. Muchos de estos ataques nacen a través de un phishing porque somos los usuarios los que caemos en esta trampa. Entonces, para poder detectar si es un phishing o no, hay como muchas recomendaciones y los malos también siempre están buscando nuevas técnicas para poder burlar estos controles, pero lo más usual es, pues, si es demasiado bueno, piénselo dos veces, ¿verdad? Usualmente los malos toman temas como ofertas, descuentos, información de seguridad y demás. Y hay algo importante en toda esta parte de la ingeniería social y es que los malos hacen su tarea y la tarea de ellos es investigarnos. Muchas veces ellos dicen, bueno, quiero atacar a Milcar, por ejemplo, o quiero atacar a Cristina, a José o a Jimena. Entonces, lo primero que hacen es buscarlos en internet y eso no es ilegal, eso es gratis, ¿verdad? Y solo toma tiempo y motivación del poder buscar la información que nosotros mismos hemos colocado en internet. Entonces, por ahí, adelantándome un poco a las recomendaciones finales, es ser muy cuidadosos con la información que publicamos en internet, porque de ahí los malos obtienen esa información para poder maquillar los correos electrónicos y de esa cuenta saber que Amilcar es fanático de un equipo de fútbol X, entonces le vamos a enviar una oferta para una entrada gratis, etcétera. Entonces, si es demasiado bueno, puede ser falso. Si nos pide información personal, también definitivamente ustedes saben que los bancos, por ejemplo, hoy en día son muy insistentes en recalcar que ellos no piden información personal ni contraseñas. Otro elemento importante es cuando nosotros hacemos clic sobre un vínculo, debemos observar la URL que aparece en la barra de navegación. Si tiene el candadito verde, es una de varias cosas que tenemos que ver porque no es garantía que el sitio sea legítimo, ¿sí? Y también revisar el nombre del sitio web, porque muchas veces los cibercriminales lo que hacen es comprar páginas que tienen el nombre muy similar al establecimiento que nosotros vamos a acceder. Un error tipográfico, por ejemplo,
por mencionarles un nombre, la palabra Bamco con M de mamá en vez de N, por ejemplo. A veces en las carreras no somos cuidadosos y asumimos que es la misma entidad y caemos en el engaño, ¿verdad? Entonces, hay tecnología que también sirve para detectar este tipo de ataques, pero al final del día el último punto de control somos las personas, ¿verdad? Porque los cibercriminales eventualmente logran burlar estos controles tecnológicos y llega al correo electrónico y nosotros somos quienes debemos de detectarlo. Existen también otras modalidades de phishing, vale la pena mencionar, por ejemplo, mensajes falsos a través de mensajitos de texto, de mensajes de WhatsApp o lo que se conoce como phishing, que son llamadas telefónicas para poder robar información. Eso también existe, de hecho sí lo hemos visto en la región, no sé si ustedes recuerdan, hace algunos años en las noticias salió el famoso sobrino perdido de México que llamaba diciendo que estaba en la frontera y que le hiciéramos una transferencia. Entonces, es bien curioso esto porque muchos pueden decir, yo no caería en ese engaño, pero es muy fácil y barato hacer ese tipo de actividades porque pongámonos a pensar, ¿cuánto cuesta comprar un celular, un chip con 1000 minutos de saldo? Pongámosle un precio, no sé, 15, $20. ¿Y cómo podemos obtener números de celular? Pues por ahí están las superintendencias de telecomunicaciones que publican en internet los números que están reservados y los que están disponibles y al final a mí no me importa quién está detrás de la línea mientras contesten. Empiezo a hacer llamadas en un día completo, pues gasté $20, un día completo de mi tiempo y con una persona que me haga una transferencia de $1000, díganme ustedes si no es lucrativo para los cibercriminales. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Ahí el tip es, piensa 2 veces antes de actuar, antes de hacer clic, antes de brindar información por teléfono. Nosotros tenemos la posibilidad de poder verificar si es una llamada telefónica. Bueno, mira, tú me estás llamando de tal institución, comunícame con tu jefe o te voy a llamar de vuelta al número PBX y hacer cierto tipo de validaciones en esa vía, ¿verdad? Muchísimas gracias, ingeniero. Y bueno, para entrar un poco al tema legal, todos sabemos que pues, el derecho va evolucionando junto con las civilizaciones, ¿verdad? Y ahorita estamos en la era tecnológica, en donde pues a través del desarrollo de la inteligencia artificial y nuevos mecanismos cibernéticos, pues todos estos tipos de delitos se van facilitando para los delincuentes, ¿verdad? Entonces, ahora la pregunta va para José, para Jorge y para Cristina. Básicamente lo que queremos saber es cuáles son los principales desafíos legales a la hora de poder perseguir a estos delincuentes, ya sea que realicen ataques de phishing o cualquier otro tipo de ciberdelitos en legislaciones como las nuestras, ¿verdad? En Centroamérica, que actualmente no contamos con legislación vigente tanto en materia de ciberdelitos como en leyes de protección de datos. Tal vez, José, no sé si quieres empezar tú. Hola Jimena, muchas gracias por cederme la palabra y gracias al ingeniero Milcar también por los que nos ha compartido. Y pues sí, uno de los principales desafíos legales que enfrentamos y sobre todo en Honduras, tal y como mencionabas, pues es que no existe una legislación específica actualizada sobre ciberdelitos. Entonces no tenemos un marco normativo que pueda tipificar y sancionar adecuadamente los delitos cibernéticos como el phishing, como lo mencionabas anteriormente y Amilcar también. Entonces, esto puede dificultar la identificación y sanción de quién pudo haber sido la persona que ha cometido el ciberdelito. Porque, por ejemplo, las leyes existentes que tenemos, como el Código Penal, que sí aborda ciertos temas sobre los ciberdelitos, pero no abordan de manera directa ni detallada los crímenes en su entorno general, que lo voy a ir desarrollando más adelante. Entonces, nosotros en Honduras no contamos propiamente con una ley de ciberseguridad propiamente en Honduras y es importante mencionar que este tipo de actividades no están exentas de sanción, pues el Código Penal hondureño sí tiene sus disposiciones donde sanciona el fraude, el robo de identidad y otros delitos relacionados con la tecnología. Y ya respecto a la protección de datos, pues tampoco tenemos una ley propiamente para la protección de datos, pero sí existe un proyecto de ley de hace varios años, pero todavía no se publica. Y a pesar de esto, pues contamos en Honduras con
sobre los datos personales, una protección que se reconoce a través de la ley del Instituto de Acceso a la Información Pública. Y aquí es donde se reconoce la figura del habeas data, y también la misma Constitución de la República de Honduras la establece, donde el objetivo de esta figura es proteger la privacidad y garantizar que los datos sean tratados de manera legal y segura en Honduras. Entonces, creo que principalmente el desafío más grande es que no tenemos una ley propiamente para protección de datos y ciberdelitos, pero sí tenemos el Código Penal que los abarca de manera un poco general, al igual que para la protección de datos. Muchas gracias, José Cristina. Sí, gracias, Jimena. Bueno, creo que, como dijo José, principalmente el desafío más grande es que no hay legislación específica para regular estos temas. En Guatemala tampoco hay una ley de ciberdelitos, perdón, ni de ciberseguridad. Hubo en algún momento que creo que Jimé nos vas a hablar un poco más de eso, pero digamos, ese es el principal desafío. Que no tenemos leyes pues, específicas. Las leyes que tenemos tal vez se quedan un poco, son como obsoletas, ¿verdad? Y en general creo que ese es también un reto en todos los temas de tecnología, que aunque existan leyes, aunque se promulguen leyes, pues la ley puede que entre en vigencia hoy y mañana pues ya cambia completamente el panorama, ¿verdad? Entonces como que igual sí siguen quedando obsoletas. Entonces es un reto que como sociedades tenemos que ir de cierta forma aprendiendo a resolver, ¿verdad? Y ahora en temas, creo yo, también de cuáles son esos retos, otro reto que veo importante es como, digamos, yo lo llamo como extraterritorialidad, que como les dije al principio, era el delito se comete en un lugar, pero puede que el autor o el responsable esté en otro lugar completamente diferente y la víctima en otro lugar, ¿verdad? En países distintos. Entonces, pues ahí se complica un poco el tema de poder perseguir ese delito y poder dar como esa solución, ¿verdad? O sea, es complicado cuando, pues, por la propia naturaleza del Internet, por ejemplo, ¿verdad? No hay un lugar específico en donde se pueda, como decir, bueno, aquí se cometió el delito, aquí lo vamos a perseguir, ¿verdad? Entonces, eso es un poco difícil. Otro tema que creo que es importante es el anonimato en línea, ¿verdad? O sea, como que al final los delincuentes o los ciberdelincuentes pueden permanecer anónimos casi o sea, es bien difícil como que al final identificarlos, ¿verdad? En algún momento, por ejemplo, en Inglaterra hace algunos años, ya hubo una sentencia de la corte que establecía que, por ejemplo, se podía notificar a las personas a través de su billetera digital porque, o sea, las personas tenían billetera digital, hacían transacciones, pero no sabías en realidad quién es esa persona, ¿verdad? Entonces, como que, digamos, son como pequeños pasos que se van dando que nos pueden facilitar un poco el tema, pero eso fue en Inglaterra hace algunos años, no es como que algo tan famoso, tan usual, digamos, ¿verdad? Pero también es un problema que habría que ir resolviendo con el tiempo. Otro problema que veo importante también, u otro reto, digamos, ¿verdad? Más que problema, es la dificultad para poder recabar evidencias. Obviamente por la naturaleza, como ya les dije, de estos delitos, ¿dónde podemos, dónde se puede buscar la evidencia, cómo se puede recolectar esa evidencia, si de todos modos en algún momento hay una huella digital, pero esa huella digital no necesariamente te va a llevar a poder decir, ok, esta es la evidencia, ok, esta es la persona que está conectada a esto. Entonces eso dificulta un poco también el tema de perseguir los delitos. Y el último punto que está relacionado con algo que mencioné al principio es la evolución constante de las amenazas, ¿verdad? O sea, hoy hay una cosa, hoy hay un delito, se regula ese delito mañana, pero pasado mañana ese delito, o sea, ya está como mejorado, digamos, ¿verdad? O cambió el delito. Entonces es un problema que creo que igual poco a poco tendremos que ir resolviendo como sociedades para poder legislar de forma que no sean leyes que quedan obsoletas con el tiempo, ¿verdad? Sino que sean como leyes que se puedan como aplicar en este caso, en este tipo de situaciones. Muchas gracias, Cristina. Es súper interesante lo que mencionabas en cuanto a Guatemala, ¿verdad? Nosotros, como les había estado contando anteriormente, pues el año pasado se presentó ante el Congreso la iniciativa de ley 6347. Aquí se abordan, digamos, el tema de los ciberdelitos de una forma muy general, casi idéntica a cómo se aborda en el convenio de Budapest del año 2000. Aquí no vamos a encontrar los delitos como comúnmente los conocemos, como phishing, malware, ransomware, sino que las denominaciones que utilizan son como acceso ilícito, intercepción ilícita. O sea, existen como que otros tipos de conceptos que se utilizan y que tal vez no son tan
similares a los que nosotros comúnmente utilizamos. Pero aquí, en este proyecto de ley en Guatemala, algo que nos parecía muy interesante con Cristina es de que sí buscan la persecución de los delitos a pesar que se estén produciendo, digamos, en el extranjero. Es sabido, de verdad, que en países como Rusia, Ucrania, ahí están como la mayoría de hackers por medio de la tecnología pues interceptan bases de datos aquí en Guatemala. Pero sin embargo, al final el delito se termina consumando en el territorio guatemalteco, ¿verdad? Entonces es muy interesante de qué forma la colaboración internacional, ¿verdad? Y las alianzas estratégicas entre países miembros del Convenio de Budapest, que Guatemala actualmente no es miembro de la convención, puede llegar a facilitar el tema de la persecución de todos estos delitos, pues realmente por la evolución de la tecnología, la forma en la que se cometen, pues no es en un no es en un mismo lugar, ¿verdad? Algo importante que quisiera que habláramos un poco es, y esto realmente es una opinión pues propia de cada uno de ustedes, pero yo quiero saber en su opinión cómo creen que se puede equilibrar el tema de la privacidad de los usuarios con las medidas de seguridad cibernética cuando se intenta prevenir el phishing y otros delitos en línea, y cuál es la importancia entonces que cada país cuente con una ley de protección de datos para poder mitigar también la comisión de estos ciberdelitos. Ahora, José Antonio, no sé si quisieras tú mencionar qué opinas al respecto. Gracias, Jimena. Y sí, pues quizás son preguntas un poco complejas por el hecho que, como siempre retomamos, que no contamos con una legislación especial y pues el, el equilibrio entre la privacidad de los usuarios y las medidas de seguridad es complejo, y esto es porque las acciones preventivas deben de ser suficientes para que podamos proteger a los usuarios sin que se comprometa su información personal. Esto puede ser desde el particular que tiene el acceso a sus cuentas bancarias y utilizan sus plataformas en línea, o para las mismas personas que trabajan o los empleados que trabajan en una empresa y que deben de tener ese cuidado al acceder con correos sospechosos, pues. Entonces, pues sí, es necesario definitivamente que exista la protección de datos, es urgente, y la ausencia de esta legislación, pues, genera vacíos legales para la protección de cada uno de estos usuarios. Entonces, es muy importante que exista una ley de protección de datos, así como combatir los ciberdelitos, para poder regular el manejo, cómo se van a tratar, cómo se va a almacenar toda esta información, para que permita que las empresas puedan tomar las medidas adecuadas para poder prevenir estos ataques como el phishing. Entonces, esto puede contribuir a garantizar que la privacidad de la información de los usuarios y todos los datos que manejan, pues, sea respetada, y que se tomen acciones de protección frente a los ciberdelitos. Es necesario que contemos con una ciberdefensa en el momento en el que se da el ciberdelito, y que podamos defendernos frente a a estos actos, al igual que encontrar las medidas necesarias para poder prevenirlas. Pues que esto no suele solamente que se realiza eh, como establecer una ley y ya, sino que las personas también deben de ser capacitadas, tanto si es un empleado, a través de la empresa que implemente capacitaciones para que pueda educar a las personas para prevenirlos. Y sobre todo el usuario, cuando ya es un particular, pues también debe de identificar esas amenazas o riesgos cuando se presentan, y no dar que sí a todo correo o mensaje o llamadas que nos pidan esta información. Entonces es bien importante que sobre todo si se presentan estos casos, que contemos con algo en el cual tanto el particular y el empleado pueda ampararse para poder defenderse e igualar alguna acción si esto llega a suceder. Muchas gracias, José. Cristina. Gracias, José. Pues la verdad es que ampliando un poco lo que dijo José, en ese sentido también creo que la privacidad, ¿verdad?, juega un papel fundamental cuando se trata de prevenir y atacar los ciberdelitos, ¿verdad? Primero creo que es importante entender que hay que atender la protección a la privacidad, porque los usuarios deben poder confiar en que sus datos personales, sobre todo, ¿verdad?, están siendo recolectados y tratados y procesados de forma segura, ¿verdad?, que no son indebidamente expuestos sin su consentimiento,
Y en este sentido es importante, por ejemplo, el GDPR, que es el General Data Protection Regulation de la Unión Europea, que es como el, el marco legal base, digamos, ¿verdad? O como que se considera como el precursor de todas las leyes de protección de datos. Establece, por ejemplo, obligaciones, obviamente, en cuanto a la recolección y a la protección, al tratamiento y procesamiento de datos, pero también establece varias obligaciones de cómo quienes recolectan y procesan datos deben tener medidas de seguridad o deben aplicar medidas de seguridad para resguardar esos datos, ¿verdad? Entonces creo que eso es importante y en este sentido creo que hay dos temas importantes, ¿verdad? Primero, que los usuarios deberían estar seguros que nuestros datos personales están siendo debidamente protegidos, ¿verdad? Mediante, obviamente, leyes específicas y que es difícil en países o en regiones donde no hay leyes específicas, porque usualmente esto tampoco es como que se pueda suplir con otras leyes, ¿verdad? Obviamente, pues, digamos, en Guatemala, como José mencionó al principio, la ley de acceso a la información pública, pues, y la Corte Constitucional ha fallado en cierto sentido de otorgar ciertas protecciones, pero no hay una legislación específica. Y el otro tema que creo que es muy importante es la implementación de medidas de seguridad. Como les dije, en las regiones que tienen regulaciones, pues es una obligación, ¿verdad? No es como que quiero o no quiero, sino es una obligación. Y en países como los nuestros, la verdad es que también, más allá de una obligación legal, son buenas prácticas. Y creo que esta implementación de medidas de seguridad nos ayudan para que toda la información y los datos sean gestionados de forma adecuada para evitar poner en riesgo la seguridad de los usuarios, ¿verdad? La intimidad, la privacidad, un montón de cosas, los datos, por ejemplo, hasta financieros, ¿verdad? O de salud. Entonces, aun cuando no hay leyes, pues sí hay buenas prácticas que se deben de aplicar para evitar poner, como que exponernos, pues, ¿verdad? O exponer a nuestros clientes o a nuestros usuarios a este tipo de ataques o de delitos. Muchas gracias, Cristina. Yendo más o menos en la misma línea del tema de la implementación de medidas de seguridad, algo interesante para mencionar en el podcast es que, por ejemplo, en México, la Ley Federal contra la Ciberseguridad se creó tras el hackeo de la Secretaría de Defensa Nacional. Imagínense, en este caso, o sea, se hackeó el sistema de una institución del Estado sumamente importante, ¿verdad? Imagínense si esto sea a nivel estatal, ¿cómo puede ser a nivel empresarial? Entonces, ahorita yo quisiera dirigir la siguiente pregunta al ingeniero Amílcar y pues preguntarle, ¿verdad? Con base en su experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las empresas al implementar medidas de seguridad para evitar ataques de phishing o de otro tipo de ciberdelitos? Gracias, Jimena. Voy a responder la pregunta con varias información. La primera es una estadística, nada más para meter un poco más, no quiero decir miedo, pero entender bien que esto es una realidad. No sé si sabían, pero anualmente se registran más de 360.000 millones de intentos de ataques solo en Latinoamérica. Y esta cifra todavía se queda corta porque es de hace un par de años y solo es Latinoamérica. Y por otro lado, otra estadística no muy alentadora es que hay un déficit de profesionales de ciberseguridad alrededor del mundo de más de 4 millones de personas. Eso quiere decir que hay muchos malos y habemos pocos buenos tratando de proteger a las empresas. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque hay muchas organizaciones que al día de hoy todavía no comprenden la importancia de tener áreas o responsables de seguridad. Y ojo, tener un responsable de seguridad o un área de seguridad no garantiza que no vamos a ser vulnerados. Esa es la mala noticia para los directivos y para los CEOs. O sea, hoy en día decimos que hay dos tipos de empresa, las que han sido hackeadas y las que van a ser hackeadas. O sea, un hackeo a sus organizaciones para todos los oyentes es inminente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y ahí es donde llevo un poquito el tema de recomendaciones, pero también cuáles son los errores típicos. Primero, pues como organizaciones, no tener conciencia de que sí necesitamos invertir en la medida en la que podemos a nivel de presupuesto y lo que dictan nuestros objetivos estratégicos en estas áreas de seguridad. Pero entonces también ahí viene la pregunta, pero ¿a quién contrato si no hay profesionales de ciberseguridad? ¿Verdad? Traer una persona que vaya a tratar de proteger mi red, pues no es ninguna garantía y tampoco, ese es uno de los errores comunes, tampoco podemos pretender que esta persona es multitasking y lo va a saber todo, porque estamos hablando de un grupo de hackers rusos que son como 2.000 personas y que hoy en día están usando técnicas como inteligencia artificial o herramientas como inteligencia artificial, que lo que provoca eso es que los ataques son mucho más rápidos y mucho más masivos. Entonces, un ataque que antes
demoraba, no sé, armarlo en una semana, hoy yo lo puedo hacer en cuestión de minutos y ni siquiera tengo que saber programar virus sofisticados. Yo puedo utilizar herramientas de inteligencia artificial para hacer eso. Entonces, si estos rusos, chinos o cualquiera que sea la procedencia de los cibercriminales están haciendo eso, ¿será que Amilcar solo me puede proteger a mi empresa que está en Centroamérica? Pues la respuesta es no, pero entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, primero, las organizaciones tienen que estar conscientes que esto es como ir al médico. Necesito pasar por un diagnóstico de saber qué tan sano estoy en materia de controles de seguridad. Y ojo con esto, que también es importante mencionar que yo no puedo medir con la misma vara un banco, por ejemplo, que una cadena de tiendas de, de retail, por ejemplo, ¿sí? O sea, tienen objetivos diferentes, giros de negocio diferentes, presupuestos diferentes, etcétera, etcétera. Entonces, para esto hay diferentes como marcos de referencia que se pueden tomar. Yo no le puedo exigir a una cadena de panaderías, por ejemplo, mira, certifícate en X o Y estándar, como lo hace un banco, porque no son negocios similares, pero sí puedo hacer un diagnóstico y decirte, mira, en tu giro de negocio tú tienes una calificación de, no sé, 70 puntos de 100. Eso es algo que un directivo entiende, un número puntual. ¿Quién no quisiera tener ese dato? Como cuando vamos al médico, no entendemos los tecnicismos, pero sí entiendo que me dice que estoy mal o que estoy muy mal, ¿sí? Entonces, para hacer este diagnóstico, pues sí pueden abocarse con expertos en la materia, ¿verdad? Y luego de esto, de hacer un diagnóstico, todas las organizaciones deben invertir en tres elementos importantes, más o menos, dependiendo la organización, pero deben de invertir en tecnología, por un lado, y hago la observación que tecnología no lo es todo. Muchas veces creemos que la seguridad o la ciberseguridad es un producto o es un software y no lo es. La tecnología es una de las tantas capas que tenemos que implementar y sí, cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta recursos. Es un elemento que tenemos que implementar, pero es un recurso limitado también porque mi presupuesto no es ilimitado. Entonces, por un lado está la tecnología, por otro lado están mis procesos documentados internamente a nivel de seguridad, ¿verdad? Y por ponerles un ejemplo, muchas organizaciones no tienen establecidos procedimientos para crear usuarios, por ejemplo, cuando hay un nuevo colaborador. Tal vez lo hacen en la práctica, pero no está documentado. Entonces, ¿qué provoca esto? Pues que la persona que está creando el acceso, pues hoy es Amílcar y lo hace de una manera, pero mañana es José y él cree que yo lo estaba haciendo mal y lo va a hacer de otra manera. Entonces, el criterio no está establecido y eso provoca errores de usuario, ¿sí? Y muchas veces creemos que estos procedimientos son burocráticos y son innecesarios, pero son totalmente necesarios en las organizaciones. Y finalmente, pero no menos importante, de hecho, les puedo decir que en mi opinión es el elemento más importante, las personas. Y cuando hablamos de personas, hablamos de capacitación y concientización, ¿verdad? O sea, nosotros como usuarios, a través del podcast del día de hoy, por ejemplo, estamos aprendiendo un poquito más de qué es el phishing, cómo podemos abordarlo, pero también existen los usuarios técnicos, que son los que crean las soluciones de seguridad, los programadores, por ejemplo, los gestores de sistemas, pueden ser técnicos muy buenos que desarrollan aplicaciones, digamos, muy rápido porque el negocio así lo requiere y wow, qué bien, ya saqué mi tienda en línea hoy y estoy vendiendo, pero no saben de seguridad. Entonces, crean aplicaciones que tienen fallas de seguridad que los cibercriminales pueden identificar muy fácilmente y entonces pues es como se cuelan a la red. Entonces, en resumen, no tener conciencia de que sí necesitamos invertir como empresas en ciberseguridad, eso es uno de los errores más cruciales, te podría decir yo, y de una vez ahí pues la recomendación del diagnóstico y los tres elementos de cómo abordarlo. Cualquier empresa me puede preguntar, mira, Milcar, pero yo necesito invertir más o menos en tecnología. Eso te lo va a decir el diagnóstico, ¿sí? No se trata de comprar la mayor cantidad de tecnología o la tecnología más cara. Yo he visto organizaciones que compran marcas carísimas y muy buenas de tecnologías de ciberseguridad, pero lo implementan de forma incorrecta o no hay quien lo utilice. Entonces es como comprar un Ferrari y estarlo usando en primera todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, para eso es que se necesita un asesoramiento adecuado para poder prevenir esta situación. Y del lado de los usuarios, porque esto es orientado a la empresa, pero ¿qué nos queda como usuarios? Bueno, concientizarnos, o sea, educarnos, estar constantemente en aprendizaje. Ahí esto da para otra charla más de sistemas educativos en los países
O vemos hoy en día, por ejemplo, muchos bancos que se han dado la tarea de hacer campañas educativas de prevención de phishing, prevención de, robo de contraseñas y demás. No es su responsabilidad lo que le pase al usuario, ¿sí? Porque lamentablemente, pues, si yo caí en un phishing, por ejemplo, eso no significa que la banca en línea, por ejemplo, fue vulnerada. Que la banca en línea no tiene que ver ahí más que alguien utilizó esa imagen y me engañó a mí, ¿verdad? Pero entonces, ante esto, pues las instituciones financieras han decidido, no sé si ustedes se han ido a algunos bancos que ven en las pantallas donde antes promovían servicios nuevos, ahora por ahí tiran cápsulas informativas para poder educar a los usuarios, que al final del día somos el eslabón más débil porque somos sumamente vulnerables, ¿verdad? Gracias, Amílcar. Y tal vez siendo ahí todavía, pues por la misma línea, un poco el tema de la evolución de la tecnología y que pues ahora el uso de la inteligencia artificial se ha vuelto parte del día a día de todos. Queríamos preguntarte cómo el uso de la inteligencia artificial y las técnicas de machine learning están ayudando también a detectar y prevenir ataques de phishing, porque se han vuelto pues ya parte de herramientas, ¿verdad? Para la detección de este tipo de delitos. Quisiéramos saber qué opinas tú al respecto. Definitivamente la inteligencia artificial es un parteaguas y marcó un antes y un después a nivel de productividad. Es decir, todos estamos usando inteligencia artificial y si no, deberíamos, pero también hay un uso responsable involucrado en esto, ¿verdad? Entonces, las tecnologías no son malas, ¿verdad? La inteligencia artificial puede ser usada para bien, temas de detección de ataques o temas de productividad, pero también los malos están aprovechando esto. Entonces, siempre la comparativa que yo hago es, imagínate si hace 3 años veíamos en las noticias, grupo de hackers rusos vulneró tal cosa. Ahora, esos mismos grupos de hackers rusos están utilizando inteligencia artificial y por supuesto nosotros también podemos utilizarla para poderla detectar. El tema es que siguen siendo muchos más los malos que los buenos, lamentablemente. Entonces eso amplifica los ataques utilizando o mal utilizando tecnologías como inteligencia artificial. Entonces lo que pasa hoy en día es que hacer un ataque con inteligencia artificial es sumamente fácil y rápido y sencillo. O sea, cualquiera de nosotros puede invertir un par de horas en ChatGPT, Copilot o cualquiera de esas herramientas. Hoy en día ya tienen algunos filtros, por supuesto, porque han ido viendo que al principio cuando ChatGPT nació, literalmente yo le podía decir, hazme un virus que haga esto, esto y esto, y lo generaba. Ahora ya me dice, mira, yo no estoy entrenado para actividades delictivas, pero puedo jugarle la vuelta y lograr hacer eso. Entonces, sí es bastante delicado. Eso realmente da para otra charla hablar sobre los riesgos de la inteligencia artificial y sin ir muy lejos, este es otro tipo de delitos cibernéticos que se dan, el uso o el aprovechamiento de tecnologías para material o contenido inadecuado, pero no sé si ustedes escucharon hace algún tiempo en Guatemala hubo algún instituto educativo que se vio involucrado en generación de contenido inadecuado con herramientas de inteligencia artificial. Entonces, eso donde nos deja en materia de a quién voy a demandar, pues, los papás queriendo, pues, tomar acciones, cómo se recopila la evidencia digital, cómo podemos confirmar que esa fotografía o ese video fue mal manipulado o creado con inteligencia artificial. O sea, hay un montón de preguntas ahí involucradas y sí, también existen inteligencias artificiales que nos ayudan a detectar si un video fue creado con inteligencia artificial. Entonces, al final, es un juego de gato y el ratón. Es algo que la tecnología evoluciona todos los días y no digamos en términos de ciberseguridad. Todos los días hay un nuevo ataque, todos los días hay una nueva técnica, todos los días hay una nueva herramienta, ¿verdad? Entonces, al final del día, los malos no esperan a que exista una ley de cibercrimen, protección de datos y demás, y las empresas quieren tomar acciones para decir, mira, es que haya o no hay una ley, yo lo que no quiero es que me hackeen, ¿sí? No tanto de ir tras la persecución de quien está detrás de la dirección IP o el virus o el phishing, sino que quiero proteger mi información. Entonces, ahí conecto con las recomendaciones que les di previamente, ¿verdad? El diagnóstico y demás. Pero eso es lo que te puedo compartir en términos de inteligencia artificial, Jimena. Muchas Yo, gracias. solo Jimena, perdón, yo también quiero agregar ahí que, o sea, como que es bien importante este tema porque, por ejemplo, inteligencia artificial, como solo mencionar inteligencia artificial o machine learning y ya suena una alarma, ¿verdad?
Entonces, como que para mí es importante que hay un par de cosas. Un tema primero es, como dijo Amílcar, ¿verdad? Que estas herramientas nos pueden ayudar, ¿verdad? Porque nos ofrecen como formas tal vez un poco más accesibles de poder identificar riesgos o ataques. Y la otra es tal vez como a nivel nosotros, pues, ¿verdad? Y nuestros colaboradores y demás, también como esa como educación que tiene que existir, que por ejemplo, si yo ingreso información en ChatGPT porque le estoy pidiendo que me haga cualquier tarea, esa información puede ser utilizada para alimentar ese sistema. Entonces, digamos, es eso ahí un poco el tema de la confidencialidad, ¿verdad? A veces ni siquiera es que venga un ataque o que alguien nos esté tratando de atacar, sino que nosotros mismos estamos dando esa información así de gratis, pues, ¿verdad? Para activar el sistema o para el prompt, ¿verdad? Entonces, creo que eso también es importante, que va un poco con la parte que Almícar mencionó antes de la educación o capacitaciones, ¿verdad? Como sociedades también tenemos que aprender que esos sistemas como son buenos, también traen riesgos y también traen retos y hasta utilizarlo de forma como inocente, digamos, ¿verdad? Así como ChatGPT, por ejemplo, nosotros en el mundo legal, revisar este contrato, pero le estamos dando toda la información, ¿verdad? Esa información al final se vuelve pública y eso nos pone en un gran riesgo a nosotros también. Entonces, creo que eso también es importante, pues, ¿verdad? O sea, hay una parte que nos ayuda muchísimo, pero también hay una parte que nosotros, desde, digamos, sin pensar en que nos puede atacar, o sea, nosotros mismos también podemos ponernos en riesgo con esa información si no sabemos en realidad utilizar estas herramientas, ¿verdad? Muchas gracias, Cris. Para ir cerrando un poco las ideas, creo que sería bueno que discutamos un poco. Ahora, pues la pregunta dirigida a José, a Jorge y a Cristina. ¿Ustedes qué consecuencias legales y sanciones creen que, o sea, pueden enfrentar los atacantes que lleven a cabo estas actividades de phishing o de ciberdelitos en sus países, ¿verdad? Que a pesar que no se cuenta con una legislación vigente, pues qué opinión les merece. Digamos, en el caso de Guatemala, creo que nosotros ya habíamos discutido un poco con el ingeniero Amílcar que, o sea, si bien es cierto, el phishing no está tipificado como tal, el delito de estafa sí. Entonces, es un delito que puede ser perseguido por parte del Ministerio Público en Guatemala, ¿verdad? Obviamente, el mecanismo en cómo se consumó el delito de estafa no es como antiguamente, ¿verdad? Sino que ahora fue, por ejemplo, por medio de un mensaje de texto, una llamada, pero qué consecuencias legales, pues, o sanciones se pueden enfrentar los delincuentes actualmente en situaciones y qué opinión les merece a ustedes esto. Empezamos con Cristina. Gracias, pues la verdad es que solo complementando un poco lo que tú acabas de decir, creo que como no tenemos legislaciones específicas ni de ciberseguridad, ciberdelitos, protección de datos, creo que tenemos que acudir a las leyes que tenemos en el Código Penal con la tipificación de delitos. Y digamos, hay delitos que sí, o acciones que sí se pueden encuadrar en esos tipos delictivos, ¿verdad? Y creo que, por ejemplo, tú mencionaste estafa, entonces aunque no tengamos, por ejemplo, un delito específico, un tipo de delito específico para el phishing, por ejemplo, o para malware o lo que sea, hay otros delitos en los cuales sí podemos encuadrar estas acciones y ahí se puede perseguir y ver ahí, digamos, otra vez regresamos a esa dificultad que hay en identificar quién es el autor o el responsable, pero tampoco es imposible, ¿verdad? Entonces, tampoco, por ejemplo, hay sistemas que no son tan avanzados que es más fácil atacarlos en tiempo, pero creo que, pues, en realidad es como tú mencionaste, con las leyes existentes, eso es lo que tenemos, pues, ¿verdad? Y ahí se puede atacar y tampoco es que no se pueda atacar, ¿verdad? O que no haya que estemos completamente en desprotección, sino tenemos que acudir a esas leyes para suplementar esos vacíos que tenemos actualmente. José, tú, por parte de Honduras. Gracias, Jimena. Y sí, pues por parte de Honduras nosotros tenemos, sí, en el Código Penal algunas regulaciones siempre, pues de manera general, pero sí tenemos, por ejemplo, en el caso del phishing, que podemos aplicar lo que se conoce como fraude informático, que esto sí está penado en el Código Penal, como si un atacante obtiene acceso a tus datos personales o bancarios para robarte, entonces puede ser considerado como fraude. Pero también el Código Penal ya tiene su apartado respecto a estos tipos de delitos, pues nosotros ya en este rubro hablando de cibernéticos, pero que no son tipificados de tal manera, entonces tenemos como el system cracking, cuando se obtiene el acceso no autorizado a sistemas informáticos y siempre que terminan vulnerando las medidas de seguridad.
También tenemos daños a datos y sistemas informáticos, que estos se pueden introducir, borrarlos o alterarlos. El ransomware, que cuando se bloquea totalmente o parcial el sistema informático, cuando hay suplantación de identidad, cuando hay abuso de dispositivos, que es que se comercializan, se fabrican, cualquier tipo de dispositivo que son utilizados para cometer los delitos informáticos. Pero es importante mencionar que el Código Penal no los define expresamente en el caso que les digo como el system cracking o en el ransomware, no dicen como cada uno significa esto, sino que nos da esas definiciones haciendo alusión a cada una de ellas, pero no expresamente el system cracking es esto, el ransomware es esto. Y en cuanto a sanciones, pues usualmente van de multas a penas, pero yo considero que estas penas pueden no ser proporcionales por el hecho de que no tenemos una legislación especial. Entonces, puede ser que sí en diversos países que sí los tienen, las penas pueden ser más graves, pero aquí que nosotros, como tenemos de manera general el Código Penal, las penas tal vez no pueden ser de acorde al ciberdelito que se está cometiendo. Entonces, las multas ya son establecidas dependiendo de la capacidad económica de la persona que ha ocasionado este ciberdelito y son impuestas por el juez. Entonces, algunas de estas van inclusive que son desde meses hasta un año. Entonces, podemos ver que a veces el daño ocasionado puede ser impactante y la pena en realidad no es proporcional a lo que se ha cometido. Entonces, toda esta persecución es más compleja y como mencionaba Amílcar y también Cristina, pues que la velocidad de la tecnología siempre va más adelante y la legislación se queda atrás. Necesitamos de verdad estar detrás de la tecnología para ir aprendiendo y que se van desarrollando nuevos delitos que no están regulados, así como la inteligencia artificial, que como mencionan ustedes, es algo bueno, pero también se saca algo malo de ello como para cometer este tipo de ciberdelitos sobre este rubro que estamos hablando, que no están regulados. Pero también menciona ya otros delitos que son relativos a la propiedad intelectual, que como mencionaban anteriormente, que si se comercializan, se elaboran sistemas o software que son para poder acceder a los servicios de televisión e internet o para todo aquello que tenga que ver para eludir esas medidas preventivas de ciberseguridad, son vulneradas y también están relacionadas para los derechos de autor y los derechos conexos, que todo aquel que los utilice que utilice estas herramientas para poder hacer a un lado las medidas tecnológicas o eludirlas, siempre estos serán sancionados, pero como volvemos al inicio, las penas no son muy altas y las multas al final quizás no son proporcionales. Entonces, por lo menos tenemos de cierta manera en el Código Penal sí, las sanciones que se pueden dar para este tipo de ciberdelitos, a pesar de que no estén tipificados como tal, pero hay alguna manera de defenderse por parte de Honduras. Muchísimas gracias, José. Y yo creo que ya para ir terminando, la parte que creo que todos los viewers estaban esperando son las recomendaciones finales por parte de nuestro experto invitado, el ingeniero Amílcar. ¿Qué recomendaciones finales nos puede dejar hoy como regalo para todos los que están viendo el podcast, ingeniero, sobre cómo poder prevenir ser víctimas de ataques de phishing o de cualquier otro tipo de ciberdelitos? Bueno, tal vez comenzar con algo que ya les mencioné, pero recalco la importancia de la concientización de los usuarios. Esto es un esfuerzo titánico porque es un cambio de chip y cultural que tenemos que tener en nuestras organizaciones. Esto no es solo voy a dar una charla de ciberseguridad y ahí murió. Ya cumplí con mi cuota del año, ¿verdad? O ya envié el boletín de seguridad, o algo por el estilo. O sea, esas son actividades muy pequeñitas y muy puntuales, pero entonces muchos dicen, mira, ¿y cómo puedo empezar un plan de concientización? Entonces les quisiera recomendar un recurso que es totalmente gratuito, si me permiten ahí, no sé si puedo compartir URLs, pero en España existe el Instituto de Ciberseguridad, INCIBE. Ellos publican muchísimo contenido gratuito y dentro de esto, que algunos recursos que tienen, existe un kit de concientización, el cual ya contiene mucho material
ya hecho, ¿verdad? Para poder hacer presentaciones, charlas de concientización con los colaboradores. Ya viene un sílabo muy extenso de todos los temas que deberíamos de estar enseñando mes a mes. Y también trae algunas herramientas gratuitas para poder hacer algo. Probablemente esto les parezca nuevo a muchos de los oyentes, pero pruebas de phishing controlado. ¿Y qué es esto? Esto es, bueno, la metodología clásica de evaluación de conocimiento de un usuario es, te paso un examen, ¿verdad? Ya te di la charla de qué es phishing, ahora te hago un examen y si sacaste 100, estamos cubiertos. Pero realmente la forma de validar que un usuario está aprendiendo estos temas es, ok, ya sabes qué es phishing, bueno, hagamos un ataque de phishing a ver si logras detectarlo. Entonces hay herramientas éticas y controladas para poder hacer esto, ¿verdad? No son herramientas para poder delinquir, pero se usan en las organizaciones para poder hacer campañas de phishing recurrentes y poder ir midiendo el comportamiento de los usuarios de tal manera que si yo tengo charlas mensuales, por ejemplo, con mis usuarios, yo podría hacer 1 o 2 campañas de phishing al año para ver si las notas de 100 puntos son coherentes con la cantidad de usuarios que cayeron en ese engaño. Y así también puedo, o sea, esto lo puedo implementar yo en mi empresa, si tengo alguien técnico pues, que sepa cómo implementar las herramientas, o de igual forma, pues puedo tercerizarlo con algún servicio. Entonces, ese es uno de los recursos que yo les daría. Después, lo que les dije de tecnología y procesos, pues eso se los va a dar un diagnóstico. No les puedo decir, implementen esto, implementen lo otro, ¿verdad? Porque cada organización es diferente. Yo no sé cómo está cada organización de la que nos están escuchando, ¿verdad? Pero sí les puedo mencionar un par de tecnologías básicas que tienen que estar de cajón en cualquier empresa. Una de ellas es el antivirus, otra es un firewall, otra es el doble factor de autenticación, ese codiguito que nos llega al teléfono, eso no solo en las herramientas corporativas como el correo electrónico corporativo debe de estar implementado. O sea, si el día de hoy usted no lo tiene, eso es algo, sépalo, básico que tienen que tener sí o sí. Y el antivirus también, recordemos algo importante. ¿Cuántos tenemos este dispositivo con nosotros, el teléfono celular? Entonces les hago la siguiente pregunta. ¿Quiénes tienen antivirus en su celular? Eso es una computadora al final del día. Entonces, existen virus para los teléfonos celulares. Entonces, instalen un antivirus, ¿verdad? Y esto muchas veces las empresas piensan que implica comprar software, y no necesariamente, ¿verdad? Recuérdense que ahí entra un tema también de si mis colaboradores tienen un dispositivo que es propiedad de la empresa o un dispositivo personal o ambos. Entonces la empresa no puede tocar el dispositivo personal de las personas, ¿verdad? Por temas de acceso a la información, protección y demás cuestiones, pero sí puede educarlos y sugerirles, mira, Milcar, en tu teléfono corporativo yo sí te voy a instalar una licencia del antivirus que usamos, ¿sí? Porque es de mi propiedad, pero en tu teléfono personal para tu seguridad te recomiendo que uses X o Y herramienta, porque al final del día pues ahí también tienes información personal que puede ser vulnerada y eventualmente puede llegar un ataque a la empresa. Entonces tener un antivirus en el celular quizás es como que el dato nuevo que de repente les puedo traer, más allá del antivirus en las computadoras. Y el tema del doble factor de autenticación, también que sepan que esta funcionalidad existe de manera gratuita en la mayoría de las plataformas que usamos como correo electrónico y redes sociales. Solamente que tenemos que ir a activarlo nosotros mismos. Usualmente no es una funcionalidad que venga activa por defecto. Y a nivel de redes sociales, porque recuérdense, los malos nos buscan en internet y después hacen phishing con eso. Tienen que saber que todas las herramientas de redes sociales tienen una configuración de privacidad que tampoco viene activa por defecto. Y nosotros allí podemos configurar situaciones como restringir nuestras fotografías a personas que no son nuestros contactos, por ejemplo. No sé si alguno de los oyentes sabía esto, pero si yo no activo esto, pues cualquier persona que tenga acceso a la red social me puede buscar, me puede encontrar, puede ver mis fotografías y un montón de información más. Entonces, esto yo lo puedo restringir, entre otros aspectos de privacidad. Y también, pues, que tengamos una costumbre de sanitizar nuestras redes sociales en materia de los contactos, ¿verdad? Por ahí a veces me preguntan, mira, ¿cuál es el número normal de amigos que yo debería de tener en redes sociales? Pues no hay una respuesta para eso, pero si tenemos más de 1000, creo que debemos de preguntarnos si realmente conocemos a esas personas, porque yo suelo decirle a los usuarios, mira,
el que estés agregando amigos o aceptando invitaciones a diestra y siniestra es un equivalente a que tú salgas a la calle y empieces a regalar tu fotografía a la primer persona que veas. Obviamente no lo vas a hacer en la vida física, pero entonces lo mismo pasa en la vida digital. Entonces creo que hay mucho tema que discutir ahí en temas de educación en redes sociales y finalmente el uso de contraseñas también es un factor crucial, ¿verdad? Para el tema de las contraseñas es importante que no utilicemos la misma contraseña en las diferentes plataformas que tenemos. Por ejemplo, el correo corporativo, el correo personal, nuestra red de Facebook, nuestra red de Instagram. Es muy usual que usemos la misma contraseña. ¿Por qué razón? Porque pues es más fácil memorizarnos solamente una contraseña que 10 contraseñas. Y encima de eso, resulta que la contraseña debe de ser robusta, es decir, debe de ser de más de 8 caracteres, alfanumérica, con números y letras, etcétera. Entonces, la pregunta que me hacen es, mira, Milcar, ¿cómo pretendes que yo me memorice 10 contraseñas que son alfanuméricas, con caracteres especiales, con más de 8 dígitos de longitud? Eso no se puede, es imposible. Y en efecto, esa parte es un problema, pero también existen herramientas que se llaman gestores de contraseña. Entonces, los gestores de contraseña funcionan como un software que es una bóveda que almacena todas mis contraseñas de una forma segura y también me pueden ayudar a generar contraseñas automáticamente, de tal manera que yo le puedo decir a mi gestor, mira, necesito que me generes una contraseña para Facebook y quiero que sea de 40 caracteres, por ejemplo. Es algo que yo jamás me voy a memorizar. Entonces, literalmente, yo le puedo decir a este software, conéctate a Facebook en mi nombre y yo ni siquiera voy a conocer la contraseña. Yo como usuario legítimo. Por supuesto, tiene un punto de falla. Como todo en tecnología no es 100% seguro. Y es que si esa plataforma es vulnerada, pues las personas tienen acceso a todas mis contraseñas. Pero sí es cierto que es un mecanismo más seguro y complica mucho más que ocurra un ataque. Entonces, estas plataformas pueden buscarlas muchas en internet, hay gratuitas, hay de pago, hay aplicaciones móviles, aplicaciones en la nube, etcétera. Entonces, mi recomendación va hacia, hagámosle un zoom a la parte de contraseñas para poder gestionarlas de forma correcta y estas plataformas pueden ser una manera de poder hacerlo de una forma fácil y sencilla. Muchísimas gracias, ingeniero. Jimena, yo tal vez se lo quiero agregar, pero esto es como, o sea, obviamente no desde un punto de vista técnico, sino como usuaria que casi he tenido problemas por esto. Es, por ejemplo, en esos correos que ahora mandan como que estamos así como tu cuenta de Netflix está a punto de expirar o los términos y condiciones de PayPal cambiaron. Ya tienes que ingresar nuevamente la información de tu tarjeta. Entonces, como que, o sea, y el correo se ve muy legítimo, o sea, se ve como que te lo están mandando realmente de Netflix, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo lo que en algún momento aprendí es que o sea, lo que hay que hacer, y aunque tome un poco más de tiempo, es revisar la dirección de correo electrónico, porque a veces los dominios o los nombres de correo no están bien. Entonces, por ejemplo, te metes al correo y si dice así como Netflix, @netflix.es, no sé, por ejemplo. Pero cuando ya pachas para ver el correo es como cristina.ortega.netflix@gmail.com. Entonces eso ya te genera a ti, o sea, o te debería generar a ti un tipo como de, ok, duda, esto no es lo que parece, ¿verdad? Entonces, eso creo que es importante. Por ejemplo, también hace un tiempo en Guatemala hubo un caso con un banco importante que no sé la palabra correcta, como que hackearon la página, entonces tú te metías a internet a buscar tal banco y dabas clic en la página del banco y no era la página del banco, era una que se veía completamente igual, pero no era el banco. Entonces también ahí, o sea, ahí era un poco más difícil, pero sí revisar, ¿verdad? Que en realidad cuando estés dando clic siga siendo la dirección como legítima o el URL legítimo de las entidades a las que estás buscando, ¿verdad? Entonces creo que eso también es un paso importante, ¿verdad? Muchísimas gracias, Chris. La verdad es que creo que sí es súper interesante todo lo que hemos hablado y todas las recomendaciones que el ingeniero Amílcar nos ha compartido. Creo que para todos va a ser de gran utilidad, no solo para nuestros clientes y empresas, sino que también para nosotros como usuarios, tener todos estos tips para estar al tanto de cualquier ataque que quieran realizar en nuestra contra. Y pues nada, la verdad es que pues antes que nada quería darle las gracias al ingeniero Amílcar de León por acompañarnos en este podcast, por su tiempo, por compartirnos todos sus conocimientos y también agradecerle a los asociados de Arias, a Cristina, a José y a Jorge
por formar parte de este podcast y por pues compartir también todos sus conocimientos. Esperamos que nos sigan sintonizando en el resto de episodios que vamos a estar publicando durante nuestra IP Week 2025. Y muchas gracias a todos por conectarse y por formar parte de este podcast. Agradecemos a nuestros expertos por compartir sus conocimientos y perspectivas sobre los ciberdelitos y la ciberseguridad en la región. A Milcar, agradecemos especialmente su valiosa participación y las recomendaciones que compartió con nosotros. Y por supuesto, gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio de Conversalo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para explorar todo el contenido exclusivo de esta semana. Si requieren más información sobre el tema, no duden en contactar a nuestros expertos.